Hola, ¿cómo estás? Dios te bendice. Quiero compartir contigo brevemente acerca de algunos tips, algunos puntos que tienen que ver con la autoridad del creyente, teniendo en consideración que muchos de nosotros como creyentes creemos tener más autoridad que la que realmente podemos ejercer ante nuestro adversario, ante el mundo espiritual. Es importante considerar algunos aspectos de las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, en el versículo 31, está hablando acerca de la entrega del creyente, pero dice: nadie en su sano juicio consideraría ir a la guerra llevando 10.000 hombres contra un ejército que viene contra ti con 20.000 hombres, porque es desproporcionado que por más valiente que tú seas, sabes que el número no te da. Por lo tanto, necesitamos considerar cuando respondemos al llamado de Dios de que podamos comenzar con éxito y terminar con éxito. Entonces, esto tiene que ver con nuestra autoridad espiritual también. ¿Por qué? Porque el nivel de entrega en nuestra vida personal determina que nosotros podamos ejercer autoridad. No podemos ejercer una autoridad espiritual cuando estamos a medias comprometidos con Dios. O estamos con Él o no estamos con Él. Pero lo importante es que nosotros podamos estar al 100%. Alguien dijo una oportunidad: Dios se juega por aquellos que se juegan por Él. Ok, entonces necesitamos jugarnos por Dios. Considerando algunos aspectos, y no voy a tomar versículos porque nos iríamos demasiado extensos, pero la Biblia dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Así que podemos decir que el Espíritu Santo que Él nos ha dado es el poder que nosotros tenemos de parte de Él para ejercer autoridad espiritual en su nombre. También el nombre de Jesús. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre harán milagros, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y conocer, saber el poder que radica en ese nombre nos da a nosotros una autoridad más que especial para entender que el nombre de Jesús no es simplemente un repelente, no es una frase predeterminada con la cual nosotros oramos, que si oramos en el nombre de Jesús, que si no oramos en el nombre de Jesús. No se trata de eso, se trata de entender el poder que Él ha recibido en su nombre y que nosotros podemos tener en el nombre de Jesús. Otra de las cosas que nos da autoridad espiritual es entender nuestra identidad. El enemigo juega permanentemente con la identidad del creyente. Nos quiere hacer creer algo que realmente no es y logra hacernos creer algo que no es. Imagínense que Él mismo se presentó delante de Jesús cuando Jesús estuvo en el desierto y le dijo: mira, todos los reinos de este mundo a ti te lo daré si postrado tú me adoras, porque a mí me ha sido entregado. Si Él fue capaz de tentar a Jesús en su identidad, ¿cuánto más capaz nos será de tentarnos a nosotros? Que realmente muchas veces nos falta escritura, nos falta conocimiento de la palabra y que fácilmente somos seducidos o tentados a tomar cualquier tipo de atajo, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros tenemos que tener firme nuestras convicciones y nuestra identidad para decirle al diablo, como Jesús le dijo: escrito está en la palabra, escrito está. Nuestra identidad está en lo que Dios ha dicho, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy hijo de Dios, tengo autoridad, yo sé quién me ha comprado, yo sé en quién he creído, yo sé a quién pertenezco, yo sé quién soy en el nombre de Jesús. Ahora, otro de los aspectos importantes a la hora de nosotros ejercer autoridad en el nombre de Jesucristo es que nosotros también, del mismo modo que Jesús, podamos caminar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Anduvo en total sumisión al Padre. Él se sometió y obedeció a Dios en todo su caminar. Y habiendo obedecido a Dios, Él pudo ejercer autoridad. Yo creo que fundamentalmente la autoridad que Jesús podía ejercer sobre los demonios es porque Él vivía permanentemente cada palabra de Dios en su vida. A veces nosotros estamos un poquito flojos de papeles con respecto a nuestra obediencia, con respecto a nuestra sumisión a Dios y a las autoridades establecidas por Dios. No tenemos sumisión a Dios y a las autoridades establecidas por Dios, por lo tanto no obedecemos a Dios, pero pretendemos tener autoridad espiritual. Tenemos un serio problema. El primer rebelde es Satanás, y él sabe que cuando nosotros nos manejamos en rebeldía, estamos más del bando de él que del bando de Dios. Nuestra dependencia de Dios, si bien es necesaria para muchos aspectos, también nos va a llevar a nosotros a poder ejercer autoridad contra el diablo, a no rendirnos ante las tentaciones, porque Satanás nos va a querer permanentemente tentar con un montón de cosas, pero cuando yo sé de quién dependo, sé que puedo esperar en Dios, sé que puedo descansar en Dios y que Dios me va a dar todas las cosas que yo necesito a su debido tiempo. Un aspecto no menor a la hora de ejercer autoridad espiritual es la santidad. La santidad y la obediencia fueron demandadas del pueblo de Israel y también son demandadas de cada uno de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, es importante que nosotros podamos caminar en santidad. A veces escondemos debajo de nuestra alfombra, espiritualmente hablando, un montón de errores, por no decir pecados,
que a la hora de querer ejercer autoridad lo único que logramos es zapatear fuerte, gritar fuerte, pretender tomar autoridad en el nombre de Jesús, pero Satanás sabe de que no tenemos ni autoridad ni poder, porque en nuestra vida no hay integridad, no hay santidad, no hay una vida íntegra delante de la presencia de Dios, y por ende, al no tener santidad no podemos ejercer autoridad. Quizás usted piense de otra manera, déjeme ponerlo desde este lado, y luego al concluir vamos a ver qué es lo que la Biblia finalmente nos dice, porque al fin y al cabo no se trata de tu opinión ni de la mía, sino de lo que dice la palabra del Señor. La oración es un aspecto fundamental, y la oración tampoco tenemos nosotros que mitificarla como si de repente fuera algo allá como muy lejano. La oración nos relaciona con Dios. Al relacionarnos con Dios nosotros tenemos comunión, tenemos intimidad. Podemos conocer los planes de Dios, como conocer los propósitos de Dios. Cuando caminamos con Dios, Satanás nos distingue. Él sabe perfectamente que Jesús es nuestro Señor, que le conocemos, y la oración nos da a nosotros esa autoridad espiritual para que nosotros, no se trata de que, bueno, voy a orar más, voy a añadir más tiempo a mi oración a fin de poder tener autoridad espiritual. No estoy hablando de cantidad de oración, sino de eficacia de oración. Y creo que la mayor eficacia de la oración es cuando nosotros le sacamos el mayor provecho a la oración. La oración es una relación con Dios, es conocer a Dios, es que Jesús se haga más en mí y yo mengue, yo cada vez sea menos de mi naturaleza, menos de mi humanidad, menos de lo que yo soy, para que Cristo sea mi vida. De eso se trata fundamentalmente la oración. El orden es una de las estrategias fundamentales para poder ejercer autoridad espiritual. Si nosotros nos manejamos de manera desordenada, el diablo lo va a entender, lo va a saber y jamás se va a sujetar a nosotros, porque a pesar de que el diablo está derrotado y está vencido y Jesús lo venció en la cruz del Calvario, a veces él trabaja de manera mucho más ordenada que nosotros mismos como creyentes. Nosotros creemos ser el llanero solitario, y vio, cualquier tipo de superhéroes siempre andan solos, siempre con alguna capa, siempre con algún superpoder, siempre super ungidos, y de esa manera consideran de que ellos solamente pueden ejercer la autoridad espiritual porque fueron tocados por una varita mágica y de repente ahora están llenos de poder y llenos de autoridad. No funciona así en el cuerpo del Señor, no funciona así en nuestra vida como creyente. Hay un orden, y cuando nosotros caminamos en ese orden, la bendición, la unción del cielo, la autoridad del cielo viene sobre nuestras vidas, y Satanás sabe perfectamente quién nosotros somos porque estamos caminando bajo ese orden y bajo esa autoridad establecida por Dios. Los llaneros solitarios no son liberadores, no son exorcistas. Los llaneros solitarios tienen que aprender a trabajar en equipo. Cuando nosotros aprendemos a trabajar en sumisión, en dependencia, en orden delante de la presencia de Dios, nosotros trabajamos en autoridad. A ver, por decir de alguna manera, no, alguien nos ha delegado una tarea. ¿Quién nos manda a hacer esa tarea? El mismo Jesús nos ha delegado una tarea. Él los envió a los discípulos a predicar, y ellos hicieron milagros, sanaron a los enfermos. Dice Jesús, yo veía como Satanás huía de delante de ustedes. Ahora, es importante esto, Jesús los envió. Si ellos se hubieran mandado por ellos mismos y hubieran ido, los resultados seguramente no hubieran sido los esperados. Entonces, la unción desciende, Salmo 133, desde la cabeza y comienza a correr por la barba, por las vestiduras, y hasta llegar al final de las vestiduras. Y del mismo modo en el cuerpo del Señor, cuando nosotros nos mantenemos en unidad, la unción desciende desde la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, y luego desde aquellos que están bajo sujeción, bajo la visión que Dios les ha dado, y en orden delante de la presencia del Señor. Y por último, en este punto, ¿no? Quizás algunas cosas más podríamos hablar. Necesitamos estar sanos emocionalmente para poder ejercer autoridad en el nombre del Señor. Las emociones y los sentimientos son justamente aquellas puertas abiertas que nosotros muchas veces le dejamos a Satanás para que él nos manipule y nos maneje como si fuéramos marionetas. Pretendemos tener autoridad espiritual, oramos con mucha fuerza, pero de repente nos deprimimos fácilmente, somos engañados fácilmente, porque Satanás conoce nuestro punto. Es más, no solamente conoce nuestro punto débil, sino que él ha encontrado una grieta, en una herida emocional en nuestro corazón. Alguien en algún momento nos lastimó, alguien habló mal de nosotros, alguien nos hirió, quizás muy en el pasado. Eso generó en nosotros una herida emocional, hasta incluso una raíz de amargura, porque nosotros llegamos a creer, porque nosotros nos encontramos con odio, con resentimiento, con dolor, con angustia. Y esas son las puertas abiertas que los demonios utilizan, y los derechos legales que tienen ellos para manipular nuestras emociones y así tomar el dominio de nuestro corazón. Por eso la Biblia nos exhorta a guardar por sobre todas las cosas nuestro corazón, no darle lugar al diablo en nuestras emociones. Una persona que emocionalmente no está sana no tiene autoridad para ejercer la autoridad en el nombre de Jesús, porque Satanás te va a manipular y va a ejercer su derecho legal que él tiene sobre tu vida. Necesitas sanar.
Necesitas permitir que la palabra de Dios y la verdad de Dios entre a tu vida, sacar las mentiras del diablo de tu corazón y permitir que la palabra de Dios coloque en ti la verdad, la verdadera identidad de quien tú eres en el nombre de Jesús. En resumen, alguno de ustedes dirá, pero pastor, la autoridad espiritual se encuentra en Jesús. Por supuesto que sí. La Biblia en 1 Juan capítulo 2 dice, todo aquel que profesa ser un hijo de Dios debe andar como Él anduvo. Y si nosotros andamos como Jesús anduvo, la vida de Dios se manifiesta en nuestra vida y por ende el diablo puede decir, como dijo de aquellos exorcistas ambulantes, a Jesús conocemos, a Pablo también conocemos, pero ustedes quieren venir a imitar ¿qué cosa? Si ustedes no tienen autoridad. La autoridad se establece en nuestra vida cuando Jesús, el reino de Dios, se establece en nuestra vida y su gobierno por medio del Espíritu Santo se establece en cada uno de nosotros. Pero para eso existe un proceso y para ese proceso es importante cada detalle que te he enumerado. En definitiva, la autoridad espiritual la tenemos en el nombre de Jesucristo, en la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Así que, pero para que eso llegue, yo te puedo contar el final de la historia, pero también es importante los pasos a seguir para que tú puedas ser un más que vencedor en el nombre de Jesús. Recuerda que tenemos poder, que tenemos autoridad en el nombre de Jesús, que somos más que vencedores, que pertenecemos a un reino que ha vencido y que hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, Él ha conquistado la victoria para cada uno de nosotros. Este es simplemente una pequeña reseña, un pequeño resumen de un material muy importante que a continuación estaré compartiendo con ustedes y seguramente será de mucha bendición para nuestra vida. Y el Espíritu de Dios me ha guiado a poder compartirlo contigo, porque por ahí hay muchos comerciantes ambulantes que utilizan el nombre de Jesús, viviendo una vida que deja demasiado que desear y siendo exorcistas, siendo personas que echan fuera demonios, personas que hacen milagros, pero su vida espiritual ¿qué? ¿Qué? Y nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿y su vida espiritual qué? ¿Y qué de la santidad? ¿Y qué de vivir como Dios manda? Bueno, de eso se trata. No es simplemente lo que nosotros podamos decir. Jesús dijo, muchos en aquel día, en mi nombre dirán que echaron fuera demonios y hicieron milagros y sanaron enfermos. Y yo le diré, no los conozco. Por eso es importante, por sobre todas las cosas, carácter sobre carisma. Otra vez, es importante por sobre todo, carácter sobre carisma. Es el carácter, es el que carga la unción en tu vida y en mi vida. El Señor te bendiga.